Todo indicaba que la selección argentina de fútbol estaba destinada a salir campeón en Corea-Japón 2002. Un gran equipo destinado al éxito fue destrozado por el inesperado fracaso. Si no querés que eso suceda en tus equipos de trabajo, quédate en este podcast que vamos a decirte cómo hacerlo. Desafía tus límites. Desafía tus límites. Convertite en tu mejor versión. Esto es Hacia la Cumbre Podcast. Bueno, así trabajamos los equipos de trabajo, ¿no? Así es como debemos preparar cada equipo y tener atención de enemigos que puedan surgir en el camino que atenten contra un aparente gran equipo. No quiero profundizar en lo que fue el 2002. No profundicemos. Mejor no. No nos metamos ahí. No. No. Lo tengo todavía muy fresco. Increíble, pero... Yo me Como si acuerdo. fuese sido ayer. Sí. Pero bueno. fue llamativo porque era, de alguna manera, el equipo de las estrellas, un equipo de todos jugadores de elite, y así todos se terminan quedando afuera en la primera ronda del Mundial. Y no nos vamos a poner a hablar puntualmente del equipo, se dijeron muchas cosas, hasta hoy se lo sigue analizando, pero sí me llevó a reflexionar en cuántos enemigos empiezan a surgir contra el trabajo en equipo. El podcast anterior hablamos del trabajo en equipo, si no lo escuchaste tenés que buscar el podcast anterior, apenas terminás este, y estuvimos hablando de la importancia del trabajo en equipo, pero ya entendimos lo importante que es. Ahora creo que podemos identificar 3 enemigos que atacan el trabajo en equipo, que atentan contra el trabajo en equipo, para sacarlos a luz, poder atacarlos nosotros a ellos y volvernos en contra de esos enemigos. ¿Qué podemos decir? Y antes de entrar al plato fuerte, vamos a hablar de 3 enemigos muy importantes. Ninguno de ellos está fuera. Ninguno de ellos es un obstáculo, es una circunstancia. Son 3 enemigos internos, que son los más dañinos. Recién pensaba que el equipo, vos decís, son estrellas, ¿qué de malo puede pasar? Y como que a veces nos concentramos tanto en qué bueno que está todo, que nos olvidamos que en el medio pueden surgir cosas que nos hagan derribar y caer todo. Así que nadie está exento de tener estos enemigos Miedo. En el medio del trabajo. Tensión. Escándalo. Vos podés ser un enemigo. Ya se están mirando con el de al lado. ahora, ¿Seré ¿viste? yo? ¿Seré yo el que Uno de los destruya 3 todo? es un enemigo. No, bueno, pero el primero que habíamos hablado era el ego. El ego Buenísimo. es esa concepción o ese cariño o esa atención o valoración que uno se tiene a sí mismo. Bueno, la definición es valoración excesiva de uno mismo. En exceso. Tremendo. Porque está bien valorarse en su justa medida, ¿no? Claro. El justo medio, como decían los filósofos, es ese lugar que a vos te mantiene a salvo de no matarte, pero tampoco creerte que vas a poder solo contra todo. Y creo que el ego es lo que termina después impactando en el ánimo y en la dinámica de todos, porque claro, yo no necesito a nadie más. Sí. Bueno, es lo que nos termina llevando a caminar en ese orgullo, ¿no? De creernos que tenemos el absoluto control de todo, la absoluta razón, y ahí empiezan los problemas o los encontronazos entre las personas del equipo. Sí, o que no necesitas un equipo. Que vos solo lo podés hacer perfectamente. Eso también es como un gran golpe. Que lo podés trabajar solo. Claro. Bueno, creo que el orgullo es un gran tema, ¿no? Porque ¿quién reconoce que es orgulloso? No. El orgulloso no va a reconocer que es orgulloso. Y no. Por eso nosotros que ya lo reconocimos no somos para nada orgullosos. No. Exacto. Somos los mejores en humildad. Y no tenemos nada de ego. Podríamos hacer un podcast de humildad. Claro, y si somos los indicados, definitivamente. No, pero creo que o a mí siempre me gusta decirlo, todos somos egocéntricos por naturaleza. Sí. O sea, todos tenemos naturalmente ese deseo o esa búsqueda de protagonismo, de sobresalir, de ser el egocéntrico, busca ser el centro de lo que sucede o ser reconocidos. Entonces creo que es un gran enemigo a que ataquemos primero, ¿no? Hacernos esa pregunta. Y además el ego tiene algo que es que no te permite ayudar a crecer a los demás. Porque vos crees que lo puedes hacer tan bien que nunca le das la oportunidad a nadie. Estás concentrado en vos. Entonces, no solo que es malo para el equipo, sino que no podés ayudar al otro a desarrollarse y no podés ver las virtudes que tiene el otro. Y cala tan profundo en esto, porque el egocentrismo lo que es una visión de yo estando en el centro. Entonces, esto que estamos hablando, ¿en qué me va a beneficiar a mí? Sí. Si yo hago este esfuerzo, ¿cómo me voy a beneficiar de esto? Y terminás no dándote al equipo porque aparentemente no le encontrás un resultado a esto. Entonces te reservás. Bueno, en el episodio anterior hablábamos de este concepto de que el todo
termina siendo mucho más importante que cada uno, Claro. ¿no? Que la individualidad de cada uno. Y cuando entendemos que el todo es más importante, ahí el equipo empieza a ser más poderoso. Entonces el primer enemigo es el ego, y va a parecer raro, pero el segundo enemigo es justamente lo contrario. O sea, por un lado tenemos al egocéntrico que se cree el centro de todo, pero después el otro es la inseguridad, que es no tener ninguna confianza en mí mismo. Y la inseguridad empieza a generar, al yo estar inseguro de mí mismo, empiezo a buscar la seguridad en los demás. Es el famoso tóxico, Sí. para decirlo, para resumirlo de alguna manera. Es verdad, es verdad. Pero es muy fuerte esto, ¿no? Por un lado tenés al egocéntrico, pero después por otro lado tenés al inseguro, Sí. que es todo lo contrario al ego. Sí, y ese inseguro, que viste, algunos dicen, bueno, es un orgulloso. No, en realidad, por ahí está escondiendo adentro una Es una inseguridad careta. Sí. enorme, Mm. que usa esas armas de, bueno, no estoy tan mal, esto no me hace tan mal, o no necesito hablar de esto. Y la verdad que por adentro tiene miedo a Está que si matando. habla muestra debilidad, Sí. a que si habla no lo van a tener en cuenta. Y también se reserva y no se puede entregar por completo. Y Sí. No, y también la inseguridad genera como una especie, no sé si les pasó, como de manipulación encubierta también, ¿no? De, no, Sí. vos lo podés hacer mejor que yo, no, yo no sirvo para esto. Ah, estás hablando de... No, hagamos nombre, ¿no? ¿De mí? No, No estaría mal. igual. no, pero pasa un montón Sí, también, sí. que no lo hago porque vos lo podés hacer mucho mejor y mirá, yo como lo hago y vos. La inseguridad lo que termina provocando es que las virtudes evidentes del otro, si yo soy inseguro, las virtudes evidentes del otro lucen como una amenaza. Claro, Porque yo veo que vos andás bien, veo que vos sos organizado, yo estoy inseguro en eso, y ya es una amenaza, porque vos vas a sobresalir. Claro. Que ahí se empieza a mezclar un poco con el deseo de yo sobresalir, pero la raíz no es mi deseo de estar al frente de algo, sino esa inseguridad de que no creo en mí mismo, ¿no? De que no tengo un sustento en quién soy. Y ese no tener un sustento en quién soy, al ver que el otro sí sabe quién es, o aparenta saber quién es, Sí. empieza a lucir como una amenaza para mí. Y eso empieza a generar esos roces en el trabajo en equipo. total, y creo que un poco eso que vos decís de lo de la amenaza nos puede llevar como a un tercer punto, que sería te empezás a comparar. Tremendo. La comparación. Como que ves al otro y dices, no, pero mira a él, y lo van a llamar a él porque él lo hace mejor, y entonces empezás a compararte con el que en realidad debería ser tu compañero, termina siendo tu enemigo, Claro, como que puede disparar, o, bueno, no, él es mejor que yo, o él es mejor que él yo. es mejor que yo. Claro, como Quiero ese diría el lugar. Chavo, la comparación nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Muy bien. Eso, creo que se puede cortar esa parte. Sí, pero sí. Fue un pequeño desliz. Sí, porque los fanáticos del Chavo nos Claro. van a comentar cosas feas. No, pero, Pero es verdad, lo vas a buscar. sí, Sí. no sé, a mí me pasó un montón. ¿Qué te Sin- pasó, Monta? Por lo El grosa, de ¿no? compararme, Mm. Ah. muchísimo. Me acuerdo que en un momento me habían pedido que haga algo dentro de la iglesia y yo era 100% insegura. Digo, era porque el Señor me restauró y ahora soy una egocéntrica. No, pero decir, tengo que hacer esto. ¿Y por qué me llaman a mí? Si hay otro que lo puedo hacer mejor. Pero el otro lo puede hacer mejor. Y yo lo estoy haciendo mal. Y empezaba como a ver todo lo que el otro tenía. Y yo dejaba de ver mis dones por ver todas mis carencias comparándome con el otro. Y me frenaba en mi crecimiento, porque Claro. en vez de concentrarme en lo bueno que tenía y cómo potenciarlo, me concentraba en todo lo que me faltaba. Hay algo que sucede, y por eso lo de la comparación nunca es buena, porque a veces puede pasarnos que en la inseguridad me termino comparando con alguien que hace peor las cosas que yo. Uf, bueno, sí. Entonces eso me genera una seguridad, Mm. porque veo que alguien lo está haciendo peor. Entonces esa comparación a mí me hace estar tranquilo, porque mira, es un desastre como habla en público, por ejemplo. Claro. Entonces yo hablo en público cerca de él Y soy un crack. y me siento mejor. Sí. Pero al compararme de esa manera con alguien que es peor que yo, inevitablemente me voy a terminar comparando con alguien que es mejor que yo Sí. en eso. Sí. Entonces, así como hoy me está alimentando, después me va a terminar destruyendo. Por eso, ninguna de las dos comparaciones es buena. Ni compararme con el que aparentemente es peor que yo, ni compararme con el que aparentemente es mejor que yo. La comparación es destructiva por donde sea que la Sí, hagamos. sí. Y sabes que pensaba en un concepto que es la legitimización. Hay mucha gente que por compararse,
Pasa mucho en los equipos de fútbol, se retira el 10 y va un pibe y le ponen la camiseta 10. Y claro, mira hacia atrás en la historia un ancla. Y es un ancla. Sí. Y no se siente legítimo Claro. en ese lugar, porque tiene que mostrar logros, tiene que merecerse ese lugar. Y lo mismo pasa en los equipos. Hay muchos líderes inclusive que no se sienten legitimizados porque no han logrado cosas Total. y se tiran a menos, sienten que no se merecen el lugar donde están. Pero pasa también por compararse con expectativas de otros tiempos, de otros líderes, de otros momentos. Y la verdad que uno tiene que entender que si estás ahí, es Dios el que te puso ahí. Definitivamente. Me gusta siempre el versículo que ves en Esther. No vaya a ser que has nacido para este momento. Sí. Para esta Vos hora. podés, sí, y si estuviese Maradona acá, y si estuviese el pastor acá, pero hoy estás vos. Y entonces Total. creo que también es no legitimizarse en base a logros ni a merecimientos, porque la verdad que ninguno de nosotros está apto, creo, para todo lo que uno tiene que Definitivamente. llevar adelante, pero sí saber que Dios te puso en ese lugar. Y bueno, empezá a buscar la guía de Dios para ver cómo Y resolvés su este problema. capacitación. Claro, pero jamás decir, no es para mí, no estoy listo, porque en realidad es un lugar que Dios te dio. Sí, Y es muy bueno esto, ¿no? Que cuando Dios llama, Dios capacita. totalmente. O sea, nunca vamos a estar lo suficientemente preparados. Claro. Creo que es como entregarse a eso y orar y decir, bueno, yo tengo esto, lo agarro, lo abrazo y me preparo, ¿no? Porque a veces es como, bueno, Dios me capacita, vos también, sé intencional Laburá. en prepararte. Y algo que me parece como clave también con esto de la comparación es los líderes tener cuidado cuando llaman a alguien para algo, y porque a veces no nos damos cuenta y decimos como, no, pero el que estaba antes lo hacía así. No, Claro. y vos generás la comparación desde afuera en alguien que no la tenía. Le pusiste un Entonces, carril. No se puede mover de ahí. Entonces, como tener cuidado a la hora de comunicar estas cosas, porque capaz el otro Está bueno. nunca lo había pensado y empieza a nacer un espíritu de comparación a través de eso. Sí, definitivamente somos humanos. Eso es bueno. Esa es una buena bueno. noticia. Pero en nuestra humanidad, tanto el ego como las inseguridades, como la comparación, se terminan volviendo enemigos del trabajo en equipo. Por eso queríamos desafiarte a que puedas identificar si en alguno de estos aspectos ves que te están atacando, ves que la estás luchando, puede ser con un alto ego, sintiéndote súper poderoso, súper poderosa en algo que te sale bien hacer, y eso te hace querer ser el centro de la reunión, el centro del equipo, o inseguridades que te llevan a ver las fortalezas del otro como amenazas y no poder identificar la fortaleza del otro como una oportunidad para vos crecer, y terminar comparándote con lo que hacen los demás en vez de concentrarte en lo que Dios te está pidiendo a vos que hagas. Así que el gran desafío que hoy queremos dejarte es que puedas identificar si en alguno de estos tres aspectos tenés que trabajar. Porque definitivamente todos tenemos que trabajar en alguno de estos aspectos. Hay muchos más, pero creíamos que estos eran los principales que podían atacarnos. Y si en alguno de estos vos tenés que trabajar, simplemente anotalo en una hoja, ponete metas, háblalo con alguien para dejarte algunas acciones prácticas, buscale una persona de confianza y decirle, a mí me pasó en un momento, Dios me confrontó y me dijo, estás siendo muy orgulloso. Me lo dijo con mucho amor, pero me lo dijo. Y al marcarme que estaba siendo muy orgulloso, yo tuve que pedir ayuda a un líder de la iglesia para que me acompañe en un proceso de 6 meses para trabajar con mi orgullo y poder acomodarme en eso que me estaba impidiendo llegar a lo que Dios me había prometido. Así que si estás identificando algo, tengo una buena noticia. Si te pones manos a la obra con ese enemigo, lo vas a superar, porque cuando Dios nos muestra una debilidad, Él tiene la solución en la otra mano. Quédate con nosotros, seguinos en YouTube, seguinos en Spotify, porque todavía tenemos muchos podcasts más hacia la cumbre. Nos vemos la semana que viene.